Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro en Éxito TV, éxitoradio.net, en todo el grupo importantísimo de medios alternativos del grupo GIF y que llega de frontera a frontera y más allá de nuestras fronteras a través del Internet y otros medios de comunicación. Hoy, como siempre, en estos programas que son interesantísimos y hoy vamos a tener una perspectiva que estaba pendiente. Siempre es importante cerrar círculos y uno de los temas que siempre había quedado pendiente era la realidad de los policías penitenciarios. Para eso, hoy tenemos una mujer valiente que es doña Susan Quiroz y ella es la secretaria general del sindicato Unión Nacional de Trabajadores que están defendiendo una serie de causas de los policías penitenciarios. Muchas veces hemos tratado de invitarlos al programa, pero por miedo y por un sinfín de cosas que ocurren en el sistema, pues obviamente no quieren verse pues acosados o inclusive perder el trabajo, tal vez por las opiniones que dan en muchos sentidos justas, pero que es difícil y lo conocemos. Es un sistema que es hostil per se, inhumano, no solamente con los privados de libertad, sino que también con los policías penitenciarios, que se convierten en reos, literalmente, de un sistema que es perverso a todas luces para todos, inclusive para los funcionarios administrativos, para la misma policía penitenciaria, para los servidores como la gente que trabaja en las cocinas, etcétera. Ya eso lo conocemos y pues no es algo que escape a la realidad evidente solamente con ir a cualquier centro penitenciario en nuestro país. Susan, un gusto saludarle. Bienvenida a este su programa de Tras las Rejas en Éxito TV y Éxito Radio. Y bueno, cuéntenos. En primer lugar, pues lo más reciente que ha salido es el tema de la protesta que han indicado los policías penitenciarios sobre el tema de telefonía celular. Cuéntenos, ¿en qué consiste esa protesta y por qué ustedes están defendiéndolo como sindicato? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es importantísimo a través de todos los medios que tengamos a disposición para hacer ver y que la opinión pública conozca la realidad de estos trabajadores y trabajadoras que le brindan a la sociedad costarricense un servicio invaluable, ¿verdad? Como es garantizar la seguridad de la sociedad costarricense desde los centros penales. Bueno, vamos a empezar con lo último, aunque yo sí quisiera también decir bueno, usted lo apuntaba muy bien, el tema de las condiciones de trabajo de estas personas, ¿verdad? Que de por sí ya trabajan en un ambiente bastante hostil y las condiciones precarias en las que se encuentra el sistema penitenciario nacional de abandono de más de 30 años, pues generan que las condiciones allí sean condiciones bastante precarias, indignas en muchos casos, ¿verdad? Y eso se viene a profundizar hoy en día con el tema de la implementación del bloqueo de la señal celular. Estos trabajadores y trabajadoras laboran en una jornada especial, ¿verdad? Que se denomina 7 por 7. Ellos trabajan 7 días. Durante esos 7 días tienen que mantenerse dentro de los centros penales, recluidos, porque no pueden salir. Deben dormir ahí, comer ahí y demás. Y tienen 7 días de descanso. Eso implica que pasen la mitad de sus vidas dentro de las cárceles del país, alejados de la vida social, de sus seres queridos y demás. Ya de por sí esa condición es compleja, es difícil, es dura de llevar adelante, ¿verdad? Y desde que se aprobó y se implementó la ley que ordena el bloqueo de la señal celular en los centros penales, la condición de estos trabajadores y trabajadoras se ha habido menoscabada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir y aclararle a la opinión pública es que los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario no están en contra del bloqueo de la señal celular. Es una acción que podría ayudar a prevenir y a disminuir las estafas y los demás delitos que se generan desde los centros penales. Sin embargo, hay
formas o tecnologías, soluciones tecnológicas que pueden utilizarse con ese fin sin dejar totalmente incomunicados a los compañeros y compañeras. Ese es el reclamo que hemos venido planteando. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó la ley, a pesar de que nos hicimos escuchar con los diputados y diputadas para que se garantizara en la ley que el bloqueo no afectara a los trabajadores y las trabajadoras, eso no fue posible. Entonces, en este momento tenemos compañeras que son madres, jefas de hogar, que tienen niños pequeños, que el único vínculo que tenían con sus hijos e hijas durante su semana de trabajo era precisamente la llamada por WhatsApp para ver a sus hijos, para preguntarles cómo les fue en la escuela, para saber si están enfermos, si les duele la cabeza, si les duele el estómago o lo que fuera, ¿verdad? Y ese vínculo ya se ve interrumpido por el bloqueo de la señal celular. Hay compañeros y compañeras también que buscan mejores condiciones, buscan superarse académica y profesionalmente, también han visto truncados esos proyectos de estudio en razón de que la semana que están por dentro ya no tienen la posibilidad de utilizar internet para hacer tareas, para asistir a clases virtuales y demás. Eso por un lado. Por otro lado también está el tema de salud. Ahora con la pandemia, a partir de la pandemia y todavía, y vivimos en un mundo tecnológico donde ahora las notificaciones te llegan por correo electrónico, las citas médicas te las comunican vía teléfono y demás, y entonces también hay afectaciones en ese sentido. Entonces, nuestro reclamo como organización representativa de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional es que el Ministerio de Justicia, que el gobierno debe garantizarle a sus trabajadores y trabajadoras el derecho a la comunicación integral, llamamos nosotros. ¿Por qué hablamos de comunicación integral? Porque la comunicación no es únicamente poner a disposición de los compañeros y compañeras un teléfono público, ¿verdad? En un centro penal donde ni siquiera esa facilidad tienen. Pero pensemos en que no es suficiente, sino que la comunicación integral va más allá, ¿verdad? Tiene que ver con el acceso a las tecnologías de información. Ok, vamos y dando perspectivas también porque el tiempo es corto, pero Ajá. los temas son abundantes. Eso es para casi como 4 programas seguidos de toda la realidad que viven y cómo durante años han sido menospreciados los trabajadores penitenciarios. Por ejemplo, en algún momento, dado mi tema profesional, inclusive con la interacción con muchos honorables policías penitenciarios, me tocó que ellos expresaran, ya que muchos vienen del área rural, de la zona de Puriscal, por ejemplo, de las zonas rurales de San José, para el sector de Alajuela, por ejemplo, para todo lo que es el sector Reforma y demás, la gran mayoría vienen de estos sectores, Acosta, Acerrí, esas zonas del país, que en sí son zonas deprimidas en el área rural, en el tema del campo, y muchos han tenido que buscar esta opción como una opción de empleo, lo cual es válido y obviamente no lo vamos a criticar, sino que es el tema de que ellos han sentido un menosprecio de algunas autoridades que los tildan casi que, digamos, de policías, pongámoslo así, sin preparación. Otro tipo de calificativos les han usado. Y no es así, o sea, yo creo que también debemos dar dignidad. El tema aquí es un tema de dignidad en el trabajador. Y pues este programa es justamente haciendo un homenaje respetuoso a aquellas personas que realmente pues aman ese uniforme, trabajan dignamente, se alejan de la corrupción y que por supuesto tienen derechos. O sea, es que hay un tema que hay gente que está criticando enormemente porque yo creo que está mal enfocado el debate en redes sociales. Hay gente que dice, pero de ahí, ¿para qué trabajan ahí? Es que no, porque usted trabaja en un lugar pierda sus derechos. Es ilógico. No tiene ningún sentido de ser o que usted deje de ser menos ser humano porque trabaje en una institución o en otra. Para nada. O sea, el hecho de trabajar en un lugar no le quita su dignidad humana. Bueno, vamos a ir por partes en ese tema, aprovechando que está usted. Les han dicho que la solución va por colocarles un teléfono público.
Obviamente ya sabemos que la telefonía pública, los pocos lugares que los utilizan son los centros penitenciarios, que de por sí ya el mismo ICE ha dicho que la tecnología de cobre ya la está desactualizada y no quiere darle mantenimiento. Imaginemos, entre esa perspectiva, que entonces cuántas personas tendrían que usar ese teléfono público, cuántos funcionarios tendrían que hacer ese teléfono público. Tiene una llamada de emergencia la esposa, la hija, un accidente en casa. Tendría que estar ese teléfono público desocupado para llamar al compañero que puede estar en un puesto de vigilancia a kilómetros para que llamarlo como antes sucedía en Costa Rica. No sé si usted se acordará que le pegaban el grito para que viniera 15 minutos después la persona. O sea, yo creo que estamos en un mundo mucho más avanzado que eso. O sea, yo creo que podemos llegar a una solución más, pongámoslo así, más desarrollada que esa que estamos planteando, ¿verdad? Número uno. Número dos, que también es parte de esto, es una consecuencia de las leyes giradas al golpe del tambor, que no se prevén las cosas, que no se valoran todas las cosas, sino que dicen, bueno, aquí es popular hacer una ley de tal cosa, entonces hacen la ley y después se preocupan, bueno, ni se preocupan cómo se va a implementar. Ujú. Ese yo creo que es una consecuencia de lo que vemos en este caso en particular. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el ánimo de de los trabajadores ante esta situación que están viviendo? Porque no es fácil, pongámoslo así, el estrés, la dificultad, la parte económica y ahora esto que es su comunicación con el exterior, que se lo quiten a las personas. A mí me preocupa mucho eso, porque sea como sea, las tecnologías sirven de calmante para mucha gente ante pues el estrés cotidiano. Pero pongámoslo así, quítele un teléfono a mucha gente ahorita y se vuelven, bueno, totalmente irracionales. ¿Qué pasaría en este caso? Y le quiero preguntar cómo ellos ven la población en este sentido, los trabajadores, este tipo de iniciativas y cómo ellos sienten respecto a la valoración de su dignidad. Bueno, lo primero que quiero decir es que los trabajadores y las trabajadoras del sistema no ven el teléfono público como una opción digna para garantizar su comunicación. Primero, porque ya esa es una etapa superada. Hace muchos, muchos años, hace 20 años, posiblemente los policías que trabajaban en esas condiciones también tenían que comunicarse a través de un teléfono público. Hay anécdotas, ¿verdad? Hay anécdotas porque tenían que hacer fila, no hay privacidad. Un compañero nos contaba el otro día que un compañero, un policía, estaba discutiendo con su pareja, ¿verdad? Y ya tenía 20 minutos y le cortaron prácticamente la llamada y tuvo que ir a hacer otra vez la fila, para poder seguir intentando posiblemente volver a conquistar a su pareja, ¿verdad? Entonces, para ellos esa no es una opción y para nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque está equiparando al policía o al trabajador con una persona privada de libertad. No tenemos nada en contra de las personas privadas de libertad. Tienen derechos, derechos humanos que hay que respetar también, pero ellos sí están pagando una pena privativa de libertad por haber cometido un delito. Los trabajadores no son privados de libertad. Los trabajadores no tienen por qué ver privado un derecho, ni reducido un derecho, y mucho menos el de la comunicación. El lunes que hicimos una movilización a Casa Presidencial, una compañera del Vilma Cooling llevaba un cartel alusivo a una expresión que hizo el ministro el viernes pasado. El ministro de Justicia y Paz dijo es que a veces hay que sacrificarse un poquito. Entonces, la policía penitenciaria tiene años de sacrificio. Para contarle, y podríamos hablar sobre eso también en otro programa, si lo tiene a bien, el Estado costarricense le adeuda millones de colones a los policías penitenciarios por concepto de horas extra que ya fueron reconocidas por juzgados de trabajo, por los tribunales laborales, por ejemplo. Entonces, los policías se han venido sacrificando durante años, ¿verdad? Y ahora les piden que hay que hacer más sacrificio, ¿verdad? Y ellas planteaban que la comunicación con sus hijos e hijas o con sus seres queridos es el único soporte emocional
que tienen los compañeros y compañeras de ese cuerpo policial. Un cuerpo policial completamente distinto a todos los demás que hay en el país, con muchas particularidades. No sé si usted ha tenido la posibilidad de ver los reportajes con las requisas que hace ese grupo de trabajadores y de trabajadoras. Ese trabajo no lo hace cualquier policía de este país. Un ambiente súper hostil. Ellos están todos los días, tienen contacto directo con situaciones muy duras, muy complicadas, con personas apuñaleadas, con personas que se suicidan dentro de las cárceles, son agredidos también verbalmente y en algunas ocasiones también físicamente por parte de los privados de libertad. Y entonces, de su válvula de escape es precisamente de salir de su jornada de trabajo y pegarle una llamadita a los hijos, las hijas, la mamá, el papá, la novia, la esposa y demás, ¿verdad? Entonces, el, el sentir de la mayoría de trabajadores es de indignación y de repudio, ¿verdad? A esa nueva limitación y a ese nuevo sacrificio que ya se suma a muchos otros sacrificios. Y le digo una cosa, nosotros como organización sindical, cuando visitamos los centros, ese es el tema que los trabajadores están planteando. Por eso nosotros lo retomamos como parte o como punto prioritario de nuestra agenda en este momento. ¿Y por qué en este momento? Bueno, porque ya escuchamos que el presidente de la República le dio 7 meses de tiempo al ministro para que elimine totalmente la señal celular en los centros penales. Y entonces nosotros consideramos que estos 7 meses tiene el gobierno además que garantizar, que tomar acciones, ¿verdad? Para garantizar el derecho a la comunicación y no dejarlos totalmente incomunicados, aunque ya lo están. Entonces ya el bloqueo está afectando a los trabajadores, no así a la población privada de libertad que tiene ¿verdad? De formas para resolver algunas cosas. Y algo importante, disculpe que el ministro, hace 15 días, el ministro de Justicia salió informando que hubo una reducción en las denuncias de estafas, ¿verdad? Y él achacaba esa disminución a los operativos que realiza la policía penitenciaria, no al bloqueo, a los operativos que realizan para decomisar celulares y demás. Veamos ahora, por ejemplo, los privados de libertad introducen celulares a través de drones, ¿verdad? Ese es un gran tema. Y no hay tecnología, no hay un protocolo, ¿verdad? Para impedir que esos drones lleguen y descarguen, ¿verdad? Los compañeros se las ingenian según su malicia y su originalidad, ¿verdad? Para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué no? Y esos operativos que los realizan los policías fuera de su jornada ordinaria, trabajando horas extra que no les pagan, ¿verdad? Entonces, es un poco, ¿verdad? Decir, es como una cachetada, ¿verdad? Que el ministro le diga a la gente que que hay que sacrificarse un poco cuando tienen 30, 40 años de estar sacrificándose. Una pregunta que sale a relucir, porque, bueno, este programa ha sido pionero en ver justamente las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y es que el sistema es perverso con todos, es perverso con los trabajadores, con los privados de libertad, que en realidad este mito, yo escuché esta semana gente diciendo que los privados de libertad tenían acceso a videollamadas, como si quisieran tenerlas. No, señores, es complicadísimo que le den una videollamada a un privado de libertad, debido a que son miles esperando una llamada y eso hasta hace poco tiempo y en pocos equipos. Ha sido una batalla para los que hemos tratado de defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad para que les den el acceso a una videollamada, especialmente a aquellos que son extranjeros en Costa Rica para que puedan obviamente hablar con sus familias en Nicaragua, en otros lugares del mundo, que es lo más lógico, y que nadie le quita los derechos a una persona solo porque tiene la libertad de tránsito restringida. Y eso es lo mismo que estamos hablando. Igual le suceden a las familias cuando ingresan a los centros penitenciarios. Es, bueno,
pasan de todo tipo de cosas y ahí es lo que uno no entiende justamente. Si todo es perverso, como que nada está funcionando bien, ¿verdad? Pero bueno, yo quisiera preguntarle, ¿cuánto ganan en promedio las personas que trabajan para el sistema penitenciario como policías? Un promedio que usted nos puede decir sin antigüedades y todo eso, porque obviamente eso se complica mucho el cálculo, pero el promedio de las personas, el más raso. El más raso que viene ingresando al sistema penitenciario eh, puede andar por 350,000 colones al mes. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio para la ciudadanía. Usted, amigo y amiga que me escuche, usted va a tener un trabajo de 350,000 colones menos las cargas sociales, por supuesto, ¿verdad? Tiene que pagarse todas las cargas sociales. En donde usted la mitad de su vida tiene que entregarla a un lugar donde usted tiene que estar 24/7 destacado en ese lugar. En donde las condiciones de dormida son covachas. ¿Qué son covachas? Literalmente pequeños tugurios donde la gente tiene que hacer con 4 mantas un lugar donde más o menos ser privado, más o menos, ¿verdad? Y compartir con un montón de gente en un espacio muy reducido. Ni decirle las condiciones de los baños, ni decir la condición de la infraestructura, que bueno, es algo realmente de un cuento épico, ¿verdad? Lo que hacen las personas que trabajan bajo esas condiciones. Pero además de eso, sepa que si a usted le toca trabajar en Navidad, no tiene cómo discutir. Si tiene que trabajar en Año Nuevo, en el cumpleaños de su hijo o de su hija, en el matrimonio hasta suyo, casi, ¿verdad? Tiene que estar sacrificado en el sentido de que una semana sí y una semana no. Y tiene que programar toda su vida, digamos, social en desarrollarlo en la semana que está libre. Ok. 350,000 colones, además que no le pagan horas extras. Y ahora viene lo bonito. Usted tiene que lidiar día completo con un régimen violentísimo, una ley de la selva, siendo usted la persona que se supone tiene que poner orden y que no tiene ninguna clase de recurso para poner orden prácticamente. Tiene que ir a su propia astucia para poder intentar controlar a la masa. Y en donde usted está siempre en desproporción numérica, vamos a decir algo. Y resulta que para usted comunicar emergencias, la forma era el teléfono celular, porque resulta que ni radios le dan. Entonces, oh sorpresa, que la forma de comunicar la emergencia ya no tiene cómo comunicarla. Y si usted tiene una situación en que se están agrediendo 200 personas al mismo tiempo, como sucede en el sistema penitenciario nacional, que se agarran como los pleitos de los vaqueros en las películas, ¿verdad? Todos contra todos, sacando todo tipo de armas y todo tipo de cosas, ¿usted qué posibilidad de chance tendría de solventar eso? Ninguna. Vamos a decirlo en un caso. Terrazas, el modelo que dijeron que iba a solucionar todo. Resulta que muchos policías no tienen el acceso a ese radio y están a gran distancia del lugar donde pueden comunicar algo. Entonces tienen que ir corriendo para ir a buscar ayuda y apoyo. Obviamente, si hay una situación de violencia interna, adivine qué va a suceder, una tragedia. Y eso es lo que está planeado y todo el mundo lo ve y parece que es increíble que nadie quiere hacer nada. Ok, a eso por 350,000 colones, sin contar posibles amenazas, sin contar situaciones hasta humillantes en su familia, situaciones que pueden venir de riesgo, de seguridad, etcétera, porque en lugar de ser los que están machineados por parte del Estado, son los que el Estado les pasa por encima. Y esa es una de las cosas que hay que decirlas. Voy a dar el ejemplo, aprovechando que está aquí doña Susan. Doña Susan, ¿usted se acuerda de la pandemia de COVID-19? ¿Usted me puede decir cómo estuvieron los implementos médicos para los señores oficiales y mujeres y hombres del sistema penitenciario nacional? ¿Les sobró el jabón? ¿Les sobró el alcohol en gel? ¿Las mascarillas? El termómetro, etcétera? ¿Cómo estuvieron ellos en el tema de implementos médicos al respecto? Ah, por ejemplo, para atender a los enfermos, lo que eran los guantes, estas cosas, estos protectores para llevarlos al hospital, porque el hospital no los recibían sin estos protectores que tenían que usarlos hasta en las patrullas. Dígame, ¿cómo estuvieron ese montón de insumos que les mandaron? Bueno, hace 2 años,
para esta época, o bueno, un poquito más de 2 años, estábamos nosotros también con ese tema, ¿verdad? Denunciando la falta de implementos de desinfectante, de jabón, de alcohol, de equipo de protección para los trabajadores y las trabajadoras del sistema penitenciario nacional. Y ahí yo quisiera, digamos, plantear que se dio un fenómeno muy interesante y muy bonito durante la pandemia y sobre todo los inicios, porque logramos hacer algún trabajo de coordinación también con la defensa pública. Y nosotros también como sindicato representativo de los trabajadores, logramos también solidarizarnos y sensibilizarnos también con la población privada de libertad que estaba en el mismo barco y con las mismas carencias o tal vez con menos carencias, porque sabemos que en algunos casos hasta los comités de privados de libertad hacían donaciones por prevención, ¿verdad? Y demás, para poder mantener algunos implementos o cuestiones para prevenir el contagio del COVID-19. Y la defensa pública, que también cuando iba a hacer su trabajo de monitoreo, ¿verdad?, de las condiciones de la población privada de libertad, también empezó a sensibilizarse y a solidarizarse con las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, durante la pandemia, efectivamente hubo una gran carencia, hubo de una gran emergencia. Nosotros no nos cansamos nunca de denunciarlo, ¿verdad? Tuvimos que presentar muchos recursos de amparo a favor de los trabajadores y trabajadoras. Hubo compañeros y compañeras que tuvieron que trabajar estando contagiados, ¿verdad? Le ganamos un recurso de amparo al Ministerio de Justicia y Paz con los trabajadores del CAI Luis Paulino Mora, porque no los querían aislar, no los querían mandar a aislarse, ¿verdad?, a sus casas, estando contagiados muchos compañeros, casi el 90% de los compañeros y compañeras. Es decir, la situación que se dio con la pandemia en los centros penales fue realmente de emergencia y se vieron afectados tanto los trabajadores y trabajadoras como la población privada de libertad por las carencias, ¿verdad? Porque digamos, en nuestro país no hacemos más que aprobar leyes privativas, muchas con penas privativas de libertad. No hay inversión en infraestructura, ¿verdad? Y las condiciones son realmente infrahumanas, ¿verdad? Recuerdo también un informe que hizo la defensa pública y la jueza de ejecución de la pena en el caso de la cárcel de San Sebastián, donde se dejó ¿verdad? Quedó patente la precaria condición y las infrahumanas condiciones que tenían tanto la población privada de libertad como los trabajadores y trabajadoras de ese centro penal. Ok, ya casi para terminar, porque yo sé que el tiempo nos vence, pero hay que tocar estos temas. Hay una queja que he escuchado de varios policías penitenciarios, es el tema de la profesionalización. Hacen un gran esfuerzo, se preparan, algunos han sacado la UNED, o algunos han sacado de universidades privadas, muchachos que inclusive entran con sangre nueva, pongámoslo así, esos nuevos bríos y quieren hacer grandes cosas. Y resulta que se encuentran una estructura cerradísima, en donde aquí todos los campos ya están ocupados, ¿verdad? Entonces es como un bus con todos los asientos llenos. Algo está pasando ahí y no se ha avanzado. Yo quisiera preguntarle si el sindicato ha tocado este tema porque de, con don Fernando Berrocal, el exministro de Seguridad, en un programa pasado nos dijo lo siguiente: el último concurso que hicieron de los más altos, digamos, rangos en el tema policial, lo hicieron cuando él era ministro, o sea, estamos hablando hace 20 años, por Dios, o sea, este país de verdad a veces parece como de Cantinflas. ¿Cómo es posible que no permiten la competencia, ni siquiera el derecho a la meritocracia? O sea, que los mejores sean los que ocupen los puestos, que suban, que es un anhelo humano totalmente. O sea, no puede ser posible que algunos se posicionan y hacen un arco de corrupción que ya todos conocemos que existe, que es el siguiente tema. Pero cuéntenos, ¿qué opinan ellos sobre el tema de la profesionalización? Bueno, efectivamente hay muchos compañeros y compañeras que haciendo un gran sacrificio, ¿verdad? Han estudiado y han mejorado su condición profesional
El sindicato, ¿qué ha venido planteando el sindicato? Que es necesario fortalecer la escuela de capacitación penitenciaria. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, se actualizó el manual de puestos de la policía penitenciaria, estableciendo requisitos para, por ejemplo, para llegar a ser director o directora de la policía penitenciaria, ¿verdad? Uno de los requisitos es tener el grado policial de comisionado. Y resulta que en la Escuela de Capacitación Penitenciaria no se dan los cursos para que los trabajadores y trabajadoras con carrera penitenciaria puedan acceder a ese rango policial, por ejemplo, y cumplan con ese requisito. Entonces, por eso es que en los últimos tiempos, quienes han llegado, por ejemplo, a la dirección de la policía son policías de la fuerza pública, que es un cuerpo policial totalmente distinto a la policía penitenciaria, ¿verdad? Que tiene una serie de particularidades que la hacen muy especial. Entonces, el sindicato ha venido planteando de que ya es hora también de que la Escuela de Capacitación Penitenciaria le permita a los compañeros de carrera en el sistema penitenciario alcanzar esos puestos y para poder llegar a esos puestos tiene que cumplir con los requisitos y con esos rangos policiales. Por el momento no pasan de intendentes, ¿verdad? Y se requieren comandantes o comisionados para ejercer la dirección y la subdirección de la policía. También hemos venido haciendo, desde el 2019 se abrió un concurso de ascensos y hasta ahora se están haciendo algunos nombramientos, ¿verdad? Hemos estado también dándole seguimiento a ese tema. Le hemos dado seguimiento por ahí también a la posibilidad de que agentes de policía que logran graduarse como enfermeros o que logran graduarse como licenciados en Derecho tengan la posibilidad también de ocupar algunos puestos profesionales también dentro del Ministerio de Justicia. Pero efectivamente usted señalaba una verdad y es que hay pocas posibilidades para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de este cuerpo policial. O sea, un Ministerio de Justicia que no es justo, pongámoslo así, en términos de sarcásticos, por no decir de otra forma. Tema de corrupción. Tenemos 4 minutos porque usted nos ha pedido muy claramente y respetamos el tema del horario que usted nos ha solicitado. 4 minutos para hacer hasta la despedida. Entonces, concreto, corrupción en los cuerpos. Obviamente, para nadie es un secreto que la policía penitenciaria, con esos salarios tan mal, esas malas condiciones, esa corrupción, esa gente enquistada, bueno, es un nido para este tema y ese flagelo. ¿Qué han hecho ustedes y qué plantean ustedes respecto al tema? Lo primero que debo decir es que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras del cuerpo policial penitenciario son personas honestas y comprometidas con su trabajo. Lamentablemente hay casos aislados, ¿verdad? Nuestro sindicato apoya todas las acciones que realice la administración para erradicar y sancionar la corrupción. Y en nuestro caso también tenemos políticas a lo interno del sindicato en el sentido de que cuando una persona es presuntamente responsable de alguna acción de corrupción, dígase ingreso de droga a los centros penales, ingreso de objetos prohibidos como celulares y otras cosas, nosotros no le garantizamos a esa persona el acompañamiento legal, toda vez que nuestra política es de cero corrupción y de apoyo a las acciones que se desarrollen en ese sentido, porque una persona que comete, un trabajador penitenciario que comete ilícitos es un enemigo del sistema, de la sociedad y de los mismos trabajadores y trabajadoras. Un placer, de verdad, doña Muchas gracias. Susan. Ha sido maravilloso este intercambio. Esto sí era una etapa para nosotros en nuestro programa, porque justamente le decía que era necesarísimo tener la impresión de la parte de la policía penitenciaria. Transmitimos un respetuoso saludo a esas mujeres y hombres que hacen un gran esfuerzo cotidiano, que hacen una labor que nadie reconoce y es importantísima. Y además de eso, si algún día ellos fallaran, imagínense cómo se pondría este país. Ya de por sí está patas para arriba, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ojalá que el ministro y que las personas encargadas de tomas de decisiones realmente tomen buenas decisiones y sobre todo sabias decisiones, porque en realidad no es mucho que hacer. Hay muchas cosas que están inclusive hasta en la ley, en los reglamentos. O sea, realmente es más que todo disposición.
Ahora bien, lo último, nosotros cerramos siempre con una oración, entonces hacemos esta oración para este cuerpo policial y para todas sus familias y para el general del país por la paz. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, Señor, te pedimos en este momento por esta situación, estos trabajadores, sus familias, a la gente que ellos atienden, que atiendan con mucho respeto a las personas que son usuarios del sistema penitenciario nacional. Te pido, mi Señor, que cuides y protejas a cada una de las personas que están en esta situación. E igualmente a estos trabajadores, que les es un trabajo digno y sobre todo bien remunerado, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado entre las rejas. Nos vemos como siempre los martes en programas de mucho interés. Muchas gracias, Susan, y que tengan buenas noches. Buenas tardes, buenas Hasta luego. noches. Hasta luego.